Buenas tardes, dignísimas autoridades, distinguidos miembros del Consejo Local de Hermandades, miembros de las hermandades aquí presentes y amigos y amigas que con orgullo nos acompañáis hoy. La labor que debo asumir no es un trabajo sencillo, aunque es, desde luego, todo lo que espera un hijo. Hablar de mi padre, presentar un padre. No es esto una tarea sencilla, por cuanto este discurso es una conversación habida en mí durante años, que aglomera tantas ideas como recuerdos y que hoy tiene la oportunidad de abrirse paso en el silencio junto a vosotros. Es una conversación amplia e imprecisa, e igualmente es aquí la complejidad inabarcable. Digo que es amplia porque son muchos los atributos, recuerdos y retazos que hoy pueden concurrir aquí. Y es imprecisa porque por muy grande que sea el esfuerzo de recoger con palabras lo que un padre ofrece a su hijo, es mayor el salto que debo realizar para fijarlo por escrito. Entonces, tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué debo decir? ¿Qué debe ser lo primero que os diga? Ustedes me entenderán. Son complicados los comienzos. ¿Debo pronunciar su nombre, que ya conocéis? ¿Debo hablar de cómo es mi padre cuando está junto con vosotros, junto a mí? ¿Cómo es mi padre cuando está solo, tranquilo, abarrotado en su intimidad? Estas preguntas tendrán luego más sentido. Muchas veces he pensado lo que esconden los silencios en mi familia, aquellos saludos diarios que a veces desprendemos con desgana y en los que nos situamos cómodamente, anegados por la rutina. Son momentos que toda familia comparte, cuando se habita en el espacio desapercibido de los días. En esos silencios me he encontrado muchas veces en el papel de observador, mirando a mis padres, sus quehaceres, sus gestos, sus movimientos diarios. Con mi padre he compartido muchos de estos silencios, irrumpidos alguna vez por un saludo lacónico o por una descripción muy breve de cómo va todo. El protocolo en mi casa exige que cuando mi padre entra por la puerta, mi hermano y yo lo miremos y los tres digamos ¿qué? Ese qué nunca obtiene respuesta. Es llamativo. Nunca respondemos nada a ese qué. Todo se queda como una materia invisible, una respuesta tácita, y no simboliza, desde luego, ninguna distancia entre nosotros, porque comprendo que en la ausencia de palabras encontramos un terreno de verdadera confianza, propicio para conocernos y acomodarnos. Un poeta estadounidense que se llama Mark Strand y que leí durante mi etapa de estudiante con más desidia que entusiasmo, escribió un libro muy mal traducido en español llamado Tormenta de uno mismo. De entre todos esos poemas había uno que no he podido olvidar y que siempre recuerdo en esas ocasiones del silencio familiar. Es un poema titulado Tormenta de uno mismo y que decía que nuestra obra de arte es la vida privada. En ese poema, con cierta lucidez, el escritor habla de que uno es verdaderamente uno mismo cuando se encuentra en su intimidad, alejado de miradas advertidas. Él parece querer decir que el ruido de las calles, de la sociedad, nos obliga a ser otra persona, y la palabra persona, cuyo origen, en última instancia, nos remite al antiguo griego, significa máscara, y señalaba el atuendo que se disponía para interpretar un papel, un rol en el teatro clásico. Frente a eso, sigo el razonamiento de Strand, se encuentran los lugares privados, aquellos espacios donde uno se confina y es verdaderamente uno mismo, donde no se interpreta los a veces indeseados papeles que nos adjudica el gran teatro que en ocasiones es este mundo. Mis padres, mi hermano y yo somos nosotros mismos en esos momentos familiares, en esos silencios, donde reconocemos los gestos, los pensamientos, los recuerdos y la emoción. Un lugar donde no somos juzgados, donde uno puede ser verdaderamente quien es. He observado a mi padre en esa intimidad muchas veces. Conozco sus gestos, sus miradas, la forma en la que anuncia que va a lanzarse a hablar. Y siempre descubro con sorpresa que son materia que yo imito, que he heredado invisiblemente. Esa herencia nadie la explica, esa herencia no se percibe. Solo sé que son numerosas las ocasiones en las que veo a mi padre un gesto que yo remedo, una manía que reproduce mi hermano, una palabra que proviene de él. Esos gestos que yo imito con igual soltura y en los que a veces me sorprendo, porque esa herencia no tiene un camino claro por el que se reciba. Uno entiende los lugares de donde provienen los objetos heredados. La moto de mi abuelo que me dieron con 14 años. Las gafas que mi madre se ponía de joven y que con total impunidad me ha agenciado. Los libros que mi abuela Dolores agrupó en una sala estrecha y simple. Hay etiquetas, hay facturas y hay fotos que atestiguan de dónde provienen.
Lo que resulta más complejo es comprender de dónde vienen los gestos, las palabras invisibles, que sitúan el abolengo y confirman la descendencia. Supongo que de esos momentos tan numerosos que se tienen en familia, cuando no hay más cosas que hacer, ni más cosas que hablar, que no sea el mirarse el uno al otro. De todos esos gestos, quiero traer 2 a este auditorio, importante por su pertinencia para con lo que nos ocupa hoy. En primer lugar, la forma en la que mi padre ahueca y aclara su voz antes de que con cualquier familiar o colega vaya a empezar la narración de sus recuerdos, desfondando una memoria que para mí es prodigiosa. Mi padre recuerda los matices, las voces, los colores y las fechas con una exactitud que yo a veces no me explico y que hoy quedará demostrada. En segundo lugar, la manera en la que retrocede, en la que opta por ocupar un lugar alejado para observar, para detenerse y ponerse a mirar, como ocurre cuando llegan algunas hermandades por su barrio o cuando escucha con discreción una agrupación de carnaval. Ambos gestos los ha conciliado en innumerables ocasiones durante mi infancia y yo quedaba, y aún quedo, embobado de su capacidad para la narración, atrapado con una curiosidad embebida sobre tallas, sobre fechas, sobre dimensiones, sobre anécdotas de cada día en los que se procesiona. Quizá de ahí que recuerdo con gran viveza las semanas primaverales donde me iba con él, enredado en su poder claro para la fabulación. Si miro la Semana Santa, interceden rápidas y vienen en auxilio las numerosas anécdotas, los bastantes claros recuerdos de mi padre, que decidido iba llevando a sus hijos de un lado a otro para que conociera el amor tan particular que él sentía por esa época del año. Y esas miradas y anécdotas, esos mismos recuerdos, yo los porto y traslado cuando se acercan estas fechas de la misma forma que él me los contaba. Son, como decía al principio, palabras y gestos invisibles que declaran y observan una Semana Santa también invisible y particular. Pero es quizá ahí, en los términos que no se dicen, en lo que nos decimos en la intimidad, ese lugar desprovisto de miradas donde se encuentra el amor verdadero, que debe ser un sentimiento que difícilmente se narra y que aflora en ocasiones breves, como en los gestos o como en la voz de mi padre. Y así debe ocurrir y ocurrirá siempre, cuando despunte marzo o abril, en los gestos invisibles, en las rutinas diarias, en los momentos anuales, intuyo e intuiré a mi padre, que me lleva y me llevará con su mano invisible a través de su memoria sorprendente, a través de las calles que de niño veía bajo la sucesión de velas y el clamor de los tambores. Estoy seguro que, de esa misma manera, papá, nos llevarás hoy por tu camino particular, a través de tu lúcida capacidad para ordenar los recuerdos, para captar lo que no se ve. Y estoy seguro también de que habrá espacio de fascinación y reencuentro para muchos de nosotros en tus palabras. Del título que hoy ostentas, para mí tienes todo el crédito. Tuya es la palabra, papá.
Dominguito, llévate al niño. Dominguito, hijo, llévate al niño. Esta letanía, a modo de mantra, era la voz de una mujer joven desde un postigo de la calle Alta en aquellas lejanas tardes de primavera de último de los años 60. Era como una súplica, como un ruego que cada tarde brotaba de la apesadumbrada garganta de Leonor, mi madre. Solicitaba de su hijo mayor, Domingo, que se llevara al más pequeño, este que les habla, a San Francisco. Domingo, mi hermano, mi queridísimo hermano, era ya un mozalbete de unos 11 o 12 años que cada tarde salía a hacer su tarea de monaguillo para el entonces también joven párroco, don Manuel Rodríguez Salas, en la parroquia de San Francisco. No recuerdo durante cuánto tiempo se repitió este episodio, pero sí sé que fueron muchos, y en todos, durante todo ese tiempo, siempre hubo la misma respuesta por parte de mi hermano. Que no, que este no se está quieto, y además yo después me voy a ahogar cerro con mis amigos. Y ahí me quedaba yo, sentado en el escalón de aquel postigo, jugueteando con las hierbas que florecían entre las grietas del empedrado de aquella sesentera calle Alta. Las fronteras de un niño de 5 o 6 años en aquella calle y en aquellos años, al menos para mí, estaban entre la fonda de Escribano, hoy Hotel Posada de las Cuevas, y la denominada entonces Casa Grande, que está a la altura de la calle Aillones, que es la cuesta que enlaza la calle Alta con la calle Romero Gago. La Corredera, Gomeles o el barrio eran para mí poco menos que el extranjero. Y ahí, en ese pequeño reino de postigos, patios con pozos, zaguanes y desvencijadas casapuertas guardadas con tranca, pasé los 6 primeros años de mi vida. Esta transcurría apacible y despreocupada, viendo pasar estaciones sin recaer en ellas, jugueteando aquí y allá, al escondite, a matar y librar, al trompo o a las bolas. En la niñez siempre es primavera. Y aunque a la época en que viví la mía la denominen como la del blanco y negro, afortunadamente nunca vi nada gris más allá que la escala de grises de las televisiones de entonces. Un niño vive en una primavera perenne, constante, indolentemente ajeno a las carencias materiales que contrarrestaban amorosamente las madres de entonces con sus besos y achuchones, incluidos, como no, algún que otro alpargatazo de por medio. La ausencia constante de mi padre, emigrado a Alemania, hacía que cada fin de semana y fiestas como la feria, la Navidad, Semana Santa, emigráramos nosotros también a El Romeral, donde vivían mis tíos María Jesús y Fernando Castillo, o a la barriada del Pellizco en Jerez, donde vivía mi tía Magdalena. En Semana Santa la migración se producía a partir del Jueves Santo, dado que había colegio en los días previos. Pero poco antes de la Semana Santa de 1969, algo ocurría en mi casa que yo no alcanzaba a entender. Un trasiego, un correveidí de familiares de aquí para allá, más telegramas y cartas desde Alemania, de los que comúnmente eran normales. Algo se cocía y yo no me enteraba. Tampoco me quitaba el sueño, ya que, como señalé antes, yo vivía instalado y felizmente ajeno a todo en mi eterna primavera. Y llegó aquel Viernes Santo del 69 y algo no iba bien. No había bolsos preparados, ni nunca llegó el taxi que nos trasladaba al Romeral. No hubo migración esa Semana Santa, pero sí ocurrió algo maravillosamente inesperado. Era una radiante tarde de sol abrileño. El cielo era tan azul como el añil que las mujeres echaban a los cubos de cal para que ésta blanqueara mucho más. Después de un baño energéticamente escamondante, manopla en mano por parte de mi madre, de esos que te borraban hasta los lunares del cuerpo, me vistieron con ropa nueva y volví a oír aquella agónica súplica de la garganta de mi madre. Dominguito, hijo, llévate al niño.
Yo, desde el escalón de aquel postigo, ya oía aquello como quien oía llover. Consciente del resultado esperado de casi siempre, me entretenía mirando una minúscula procesión de hormigas que portaban unas cáscaras de pipa, cuando de pronto vi aparecer una mano por encima de mi frente. Y se produjo el milagro. Alcé la cabeza y vi la cara sonriente de mi hermano. «Venga, vamos», dijo, «y a ver cómo te portas». Fue la primera vez que vi la calle Gomeles, que fue donde nos dirigimos calle Alta arriba. A cada paso que daba de la mano de mi hermano descubría cosas nuevas, niños nuevos que al igual que yo vivían en los reducidos reinos de sus respectivas calles. Cortamos por Romero Gago y subimos la calle San Francisco arriba. Yo iba distraído mirándolo todo a mi alrededor. De pronto noté que mi hermano me daba un tirón, como al caballo que tiran de las riendas para que pare. Lo miro y me hace un gesto con la cara señalándome que mirara al frente. Giré la cabeza, mi pequeña cabeza, y lo vi, caído, aunque no derrotado, voluminosamente inmenso para los ojos de un niño de 5 años y medio. La gente le besaba el pie, pero yo me fijaba en su mano, en la firmeza de su mano sobre aquella piedra como un puntal que sujetaba cuerpo y cruz. Y a la vez miraba la mano de mi hermano, que no me soltaba y que me jalaba cada vez que yo pretendía acercarme. Esa mano, la de mi hermano, que casi con la misma firmeza que la del caído sobre aquella piedra y que cada vez me apretaba más fuerte en aquella tarde de Viernes Santo, sin él pretenderlo, 55 años después, me ha traído hoy aquí ante todos ustedes. Reverendo don Manuel Jesús Ortiz Rivas, asistente eclesiástico del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, amado hijo y presentador, miembros de la permanente y hermanos mayores, representantes del equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento, queridas familias, queridos amigos, vecinos y vecinas de Arco, por la venia. Todo aquel ajetreo del que os hablaba antes, ese que notaba en mi casa en los días previos en aquella Semana Santa del 69, se manifestó en forma de mudanza en los días previos a la Navidad de aquel mismo año. Nos vinimos a vivir a mi queridísimo casco antiguo. Pasé de mi pequeño reino de la calle Alta a todo un universo de angostas y vericuetas calles que fui descubriendo a la vez que cumplía años. No obstante, estuvimos durante un largo tiempo yéndonos a jugar a la calle Alta. Y mi hermano, si no asiduamente, de vez en cuando me seguía llevando de la mano a San Francisco. Me sentaba en la primera fila de bancos de los que colgaban mis pequeñas piernas. No atendía ni entendía la liturgia propia de aquellas Eucaristías. Así que con la imaginación maravillosamente inquieta e inocente de cuando se es niño, a la par que movía hacia adelante y atrás mis piernas colgantes sobre aquel banco, giraba la cabeza a un lado y otro observándolo todo. Yo, acostumbrado al jolgorio y griteríos propios de aquellas calles de entonces, rebosantes de niños jugando, veía aquellas imágenes quietas y a la vez tan expresivamente vivas como a los guardianes de aquel recinto, a los vigilantes del silencio y el recogimiento que se percibía en aquel lugar. Solo otra imagen y otro lugar en mi niñez me hacían quedarme tan quieto y en silencio casi como allí. El lugar era la biblioteca, la imagen, la de Francisco Macías, que aunque me constó luego que el pobre no lo era, a mí me parecía allí casi inmóvil, tan serio, detrás de aquella mesa, como uno de los sayones que van flagelando al atado a la columna. Poco después, mi hermano se licenció de monaguillo y ahí se acabaron mis visitas a San Francisco. Pero nunca dejaron de estar en mí sus guardianes.
No fue mucha la Semana Santa, antes de la anteriormente mencionada, del 69, que vi pasar por la calle Alta, los años que viví y recuerdo de allí. Quizás la borriquita en alguna que otra ocasión, cuando ésta subía hasta San Francisco y pasaba por la Peña Picá. Y eso si nos habíamos venido temprano del Romeral. Y las demás, Prendimiento, Caída, San Antonio o Perdón, casi siempre estaba ya dormido cuando éstas pasaban por allí, que en aquellos años recuerdo que era bastante tarde. El resto de los días, de nuevo al Romeral. Cumplí los 7 años ya viviendo en la casa nueva del casco antiguo. Hice, como no, nuevos amigos. Jugueteamos en la plaza del Cabildo y en los patios de Santa María y San Pedro. Mi queridísimo primo Luis Reyes era monaguillo de Santa María por entonces. No me tentaba mucho entrar en Santa María. Me daba miedo la imponente figura de aquel viejo cura de mi nuevo barrio. No era tan afable como don Manuel. Don Fernando no hacía mucha iglesia entre los niños. Si te cruzabas con él, te miraba con semblante serio y mirada desafiante para después alargarte su mano y ofrecerte su anillo, al que yo al menos besaba con más miedo que fe. Y así pasaron 3 o 4 años de los primaverales años de mi infancia, añorando cada vez menos a mi querida calle Alta, pero echando en falta cada vez más a los guardianes de San Francisco, sobre todo cuando llegaba la Semana Santa. Aún recuerdo aquella mesa camilla a la que mi madre aparejaba como aquellos arrieros de entonces aparejaban a sus bestias. Un par de mantas bien alisadas previamente, 1 o 2 sábanas de franela de un blanco impoluto a continuación y después una tela también blanca como de raso. Ya estaba convertida la mesa camilla en tabla de planchar. Las sesiones de planchado no eran de mi interés, excepto en Cuaresma. Era solo entonces cuando yo me embobaba contemplando aquella maravillosa liturgia. Se iba al dormitorio y de lo más recóndito de aquel ropero, desprendiendo un profundo olor a alcanfor, sacaba una túnica negra, una blanca con capa y botonadura azul y otra púrpura que depositaba sobre aquella improvisada tabla de planchar. Ponía su vieja y pesada plancha sobre el fuego y una vez caliente y tras salpicar con agua de sus manos mojadas en un jarro las telas de aquellas túnicas, que más que mojarlas a mí me parecía que las estaba bendiciendo, empezaba un acompasado vaivén de idas y venidas de aquella plancha a la que yo seguía atentamente con mis ojos que apenas llegaban a la altura de aquella mesa y a la que mi imaginación siempre ponía música de vals. Esto se repetía cada año y mis preguntas y las respuestas también. ¿Esa es la mía? No. ¿Y cuándo voy a verte yo de penitente? Cuando sea grande. Y eso inexorablemente habría de ocurrir. Los niños, aunque crecen, no piensan en crecer, solo viven en su tiempo presente, despojados de inquietudes o proyectos futuros, más allá de la clásica pregunta: ¿tú qué vas a hacer cuando sea grande? Yo, como casi todos los niños de mi época, contestaba siempre lo clásico: yo, torero como el cordobés, o futbolista como Amancio. Pero en realidad, yo, cuando fuera mayor, quería ser valilla o armao, aunque me avergonzaba reconocerlo. Antes de eso, cada Cuaresma, unos cuantos amigos de la calle y yo ya nos pateábamos todas las tiendas de los alrededores, buscando en sus basuras cualquier lata o recipiente vacío susceptible de ser aporreado. Entre los más codiciados por su tamaño, las latas de carne de membrillo y las barricas de sardinas arenque tan comunes en aquellos tiempos. Se cotizaban también mucho los bombos de detergente de cartón para lavadoras automáticas, pero eso era una rara avis, habida cuenta de que en muy pocas casas existía ese electrodoméstico por entonces. Los palillos, a modo de baqueta, los conseguíamos de las plantas del transparente, muy abundantes en la zona de Caños Verdes. Una vez hecho el acopio de todo ese peculiar instrumental, formábamos una ruidosa e inaudible banda que no voy a reproducir aquí por respeto a la audiencia, lo que algunas vecinas de las calles por donde pasábamos nos decían.
Y si difícil era encontrar el material aporreable, ya ni les digo de la parte de viento. Lo más arriesgado era robarle a tu madre el embudo de plástico de la cocina. Pero ahí te jugabas el físico. Así que los que no habían conseguido utensilio alguno, lo hacían de viva voz. En la precuaresma de 1972, mi hermano nos reunió a unos amigos y a mí y nos dijo: este año no buscad lata, buscad todos los paquetes de tabaco vacíos que encontréis tirados por el suelo. Lo miramos extrañados y nos dijo: ustedes hacedme caso. Pensábamos que estaba loco, pero lo hicimos. Éramos 4: Antoñedo Duarte, Diego Contreras el Salino, Francisco Javier Apolinar y yo. No sé cuántos paquetes de tabaco vacíos trajimos, pero fueron muchos, muchísimos. Después nos mandó a pedirle a Magdalena Medina, madre de Francis Apolinar, que tenía una tienda en la calle donde vivíamos, un cajón de madera de los de las frutas. Después de 8 o 10 días en los que ya no nos pidió nada más, nos llamó, abrió un cuartito que él tenía en nuestra casa donde solía por entonces dibujar y pintar y nos dijo: ahí lo tenéis, buscarle flores y pasearlo por ahí. Nos quedamos boquiabiertos y todo cobró sentido. Toda esa locura que le presumimos cuando nos mandó a recoger paquetes de tabaco vacíos del suelo se reveló en forma de un paso en miniatura de un nazareno, nuestro nazareno, aunque sin cirineo. Atónitos comprobamos en qué se habían convertido los forros interiores de todos aquellos paquetes de tabaco que recogimos. En aquellos años, sobre todo por el escaso poder adquisitivo de la época, se fumaba más tabaco negro que rubio. Es por eso que la mayoría de los paquetes que encontramos fueron de Récord y Ducados, las marcas predominantes de entonces. El forro interior del paquete de Récord era, por una de sus caras, dorado, mientras que los de Ducado eran plateados. Con los forros del Récord, previa e intencionadamente arrugados para darle como forma de tallado, las ya por entonces prodigiosas manos de mi hermano habían forrado aquel viejo y destartalado cajón, convirtiéndolo en una maravillosa canastilla dorada. Además de las 3 potencias recortadas y troqueladas en cartón y también doradas primorosamente con los forros del Récord. Con los forros plateados del Ducado simuló con asombrosa maestría las cantoneras de la cruz que porta nuestro nazareno. El nuestro, el que él nos hizo, el que tan feliz y orgullosamente paseábamos nosotros durante aquellas tardes, era de unos 60 centímetros de alto, modelado en barro y pintado posteriormente. La túnica la confeccionó él mismo. La corona, también dorada con aquellos forros del Récord, la hizo de las ramitas de un limonero que aún está plantado en la casa donde nos criamos. La melena provocó un pequeño daño colateral. Una de las muñecas de mis hermanas se quedó calva. Después vinieron un caído y un prendimiento con casi los mismos mimbres que aquel nazareno, los mismos costaleros y el mismo viejo y destartalado cajón de frutas como paso. En estas ocasiones no tuvimos que ir a recoger paquetes de tabaco vacíos del suelo. Estos misterios no los necesitaban. Esta vez nos mandó a la ferretería de Rojito por nogalina y previo lijado y pulido de aquellas tablas, las tiñó y barnizó. Las flores, cada año nos íbamos a buscarlas al talud de la Cuesta Noriega o al talud de boliche que lindaba con el vivero municipal que tan celosamente guardaba José María Márquez. Era una empresa arriesgada colarse en el vivero. Lo fácil era pedírsela, pero nuestra conciencia infantil ya nos hacía presuponer que no nos las daría. Y además, ¿por qué no decirlo?, era mucho más emocionante el furtivismo. En alguna que otra ocasión conseguimos despistarlo y hacernos con unos cuantos lirios, pero al final terminábamos arrancando amapolas y flores de dientes de león del talud que apenas llegaban vivas a aquel cuartito, y las pocas que sobrevivían terminaban mustias al poco de que sacáramos el pasito.
Y si celoso era el guardián del vivero, mucho más lo eran nuestras madres de sus respectivos patios y de las flores que lo adornaban. Arriesgarte a cortar un clavel o una rosa de aquellas macetas suponía un castigo mucho mayor que el clásico alpargatazo, al que ya estábamos insensibilizados. Todas aquellas ruidosas bandas, todas aquellas mini salidas procesionales del número 2 de la calle Cristóbal Colón, que empezaron como un juego de infancia, como una distracción, como un entretenimiento, fueron metaforseándose en mí de tan lenta como intrínsecamente hasta llegar el momento en que ya el juego no lo veía como tal. Se me quedaba corto. Fue con el último mini paso que sacamos cuando empecé a sentir esto. Era un prendimiento, con su olivo y todo. No sé si fue porque no llevábamos ese año a la ruidosa banda o porque mis ojos de niño de 11 años ya reparaba en detalles que años antes pasaban desapercibidos, cuando noté que las vecinas ya no se acordaban de nuestras madres, ni nos mandaban a tomar por culo a las puertas de nuestras casas. Todo se tornó en besos, aplausos, alguna que otra lágrima y lo mejor de todo, en propinas, sustanciosas propinas que nos hacían recortar el itinerario, deseosos de gastarlas en las tiendas o kioscos del barrio en cuanto nos recogíamos. Y ahí, de repente, se acabó mi Semana Santa de juego, para entrar de manera circunstancial en la de verdad. 5 duros de aquellas propinas me los confiscó mi hermano y se los dio a mi madre diciéndole: «Mamá, esto es para lo que te dije, díselo al coji». Mi madre contestó: anda, que es muy chico todavía. «Déjalo, a ver si se le quita la fiebre», contestó mi hermano. Manuel Lozano Ceballos, el coji, para mi madre era Manolito el de Adela. Eran vecinos de más abajo nuestro. El coji, unos años mayor que yo, era quien me llevaba a casi todos lados, y sobre todo al cine de las 6, aquí en el Olivares Bea. Mi madre confiaba mucho en él. Una tarde, pocos días después de haber encerrado por última vez aquel pasito con aquel prendimiento, vi que mi madre le daba esos 5 duros al coji. Y este me dice: «Venga, Joselito, vente conmigo». Yo le preguntaba: «¿Dónde vamos?». Y él me decía: «A un mandado, ya lo verás». Subimos por la cuesta de mi querida Josefita y la calle Cruce para desembocar por Higinio Capote a la calle Marqués de Torresoto. Llegamos a la plaza de Abasto y empezamos a bajar por Maldonado. Pensé que íbamos al cine, pero ni eran las 6 de la tarde ni era domingo. Dejamos atrás el Olivares Bea y a mitad de esa calle Maldonado entramos en una carpintería que había por allí entonces. El coji se dirigió a un hombre de los que trabajaban allí y le dijo: «Manolo, venimos a por un par de túnicas». El hombre, que muchos de aquí habréis deducido, era Manolito Cambayá. Se dirigió a un arcón grande de madera que tenía al fondo de la carpintería. Lo abrió y empezó a sacar de él unas túnicas iguales a las que tantas veces vi planchar a mi madre. La blanca con capa y botonadura azul. Después de que Manolito Cambayá decidiera, tras varias pruebas, cuál de todas aquellas túnicas me podría venir bien, se la entregó al coji y le dijo: «Dile a la madre que le coja un poquito los bajos y las mangas y ya está». Salí de allí tan contento más que una mañana de Reyes. Ya era grande, ya era mayor con tan solo 11 años. No es por los nervios, es que tengo sed. Y las alegrías suelen decir que, como casi todo en la vida, nunca vienen solas. Tanto fue la repercusión que tuvo aquella mini salida procesional, avalada por las de años anteriores, por supuesto. Esa misma Cuaresma vinieron unos amigos de San Pedro, entre los que se encontraba mi amigo ya desaparecido, José de los Reyes Millán, para que nos apuntáramos a los romanitos de la borriquita.
No sabía si me cogerían o no, pero la felicidad era tan grande que hasta esa incertidumbre que pasé, hasta que llegó ese momento, me pareció maravillosa. Tan maravillosa como esa Semana Santa de 1974. Esa Cuaresma se añadieron 2 túnicas más a la enternecedora mesa camilla de mi madre. Una pequeña túnica blanca con capa y botonadura azul y una túnica verde con franjas horizontales abajo. Con franjas horizontales en blanco. Sí, verde. Algunos de los presentes no lo recordaréis, pero en aquellos años la centuria infantil de la borriquita se dividía en 3 tramos de color. Un primer tramo de color marfil y franja roja, que está más o menos por ahí representado. Un segundo tramo de color blanco con franjas verdes. Y un tercero, en el que iba yo, de color verde con franjas blancas. Aquel domingo de Ramos y aquel martes santo de hace ahora medio siglo vino a constatar en menos tiempo del que yo esperaba que se había acabado el juego, que ya formaba parte, aunque mínimamente, de algo importante, de algo serio para mí, nuestra Semana Mayor, la Semana Santa de mi pueblo, Arcos de la Frontera. Después de aquello, todo fue una concatenación de circunstanciales hechos que me llevaron a cumplir aquel deseo que no confesaba por vergüenza cuando me preguntaban qué quería ser de mayor. Ya era armaíto. Ahora me faltaba ser valilla. Y también esto se cumplió en mucho menos tiempo del que esperaba. En la Semana Santa de 1976, tras 2 años de romanito, salí en la banda de cornetas y tambores de la borriquita. La banda llevaba un par de años o 3 desaparecida por la muerte de Martel, uno de sus directores. La reunificaron Bartolomé González Vega y Manuel Rivera Iglesias el Loli y repescaron a unos cuantos romanitos, entre ellos yo. No podía caber más gozo en mí. Sé que muchos han cuestionado mi nombramiento como pregonero de Semana Santa e incluso puede que algunos de los aquí presentes os preguntéis si en este pregón se iba a hablar de Dios, que cuándo voy a hablar aquí de Dios. Os aseguro que en lo que llevo del pregón, hasta ahora biográfico, no he dejado de hacerlo en ningún momento. Yo no he venido aquí hoy a dar ninguna catequesis ni a demostrar nada a nadie, y mucho menos mi fe, mi particular fe. Sobre todo porque la fe no necesita de palabras ni de otros elementos externos para demostrarse. Y con respecto a esto, me reafirmé siendo bastante joven. Uno de los primeros libros que leí en mi vida fue sobre la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti. La parte más emocionante de aquel libro, al menos para mí, era donde se narraba la tormentosa relación de respeto y odio a la vez que mantuvo con el Papa Julio II durante la realización de la obra pictórica de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, celoso de su trabajo, no permitía que nadie viera la obra hasta estar terminada. Ni siquiera el propio Papa le permitía verla. Cuando terminó la primera parte de aquella obra, se ausentó del lugar por un tiempo, aprovechando entonces Julio II para subirse a aquellos andamios y tenderse en ellos para admirar la obra que él había encargado al genial maestro. Cuando Miguel Ángel volvió, lo sorprendió allí tumbado, contemplando el maravilloso techo. El Papa, señalándole la zona pictórica donde se recrea a Dios en la creación, le preguntó a Miguel Ángel: ¿es así como tú le ves, hijo mío? El artista le contestó: sí, santidad. Entonces Julio II le dijo: lo que tú has pintado aquí no es un retrato de Dios. Esto que has hecho es todo un testimonio y una demostración de fe. Miguel Ángel, lacónico, encogiéndose de hombros, le dijo: santidad, la fe no necesita de testimonio ni de demostraciones. Luego, el Papa se incorporó y, dirigiéndose a la figura de Adán, le volvió a preguntar al artista: ¿es así como tú ves al hombre? ¿Noble, hermoso, valiente? ¿Cómo habría de verle?, le preguntó Miguel Ángel. A lo que el Papa le contestó:
como es en realidad, corrompido, con las manos ensangrentadas y expuesto a la condenación. Y el Papa prosiguió: tu pintura es realmente hermosa, pero falsa. Miguel Ángel, sin titubear y sin dejar de mirar al techo, le dijo al Papa: Santidad, en mi obra están mis ideas y mi pensamiento, y mi idea es que el mal lo aprendió el hombre de sí mismo, no de Dios. Por eso lo pinté como creo que fue creado, puro, libre de pecado, agradecido por el don de la vida e inocente como los niños. Julio II miró a Miguel Ángel y le dijo: tú hubieras sido mejor sacerdote que yo. No sé si Miguel Ángel estaba en lo cierto o no, pero 5 siglos después de su obra siguen existiendo y existirán las dudas sobre si existe Dios y si existe, ¿cómo es Dios? Dios no es aquel que pintó el artista, aquello es solo una idealización iconográfica de tantas como existen. Dios no es un retrato, ni una imagen. Dios somos nosotros, porque Él está en nosotros. Hay una reflexión a modo de fábula que le atribuyen a Albert Einstein cuando éste era niño, sobre la existencia o no de Dios. Trata de un profesor que le pregunta a los niños de su clase si de verdad Dios existe y si existiera, ¿por qué permite tanta maldad? Uno de los niños le pregunta al profesor si él creía que existía el frío. Pues claro que existe, dijo el profesor. El alumno entonces contestó: perdone profesor, el frío no existe, el frío es realmente la ausencia de calor. El niño volvió a preguntar al profesor si él creía que existía la oscuridad. El profesor contestó con un rotundo: sí, claro que existe. Se equivoca de nuevo, profesor, le dijo el niño. La oscuridad es realmente la ausencia de luz. Podemos estudiar la luz, pero la oscuridad no. Tras unos segundos de silencio, el niño prosiguió: la maldad no existe, profesor, es como la oscuridad y el frío. Dios no creó la maldad es el resultado de la total ausencia de amor de Dios en el hombre. Suscribo totalmente lo que narra esta fábula, lo que intenta transmitir. Por eso, este pregón está escrito de las memorias de aquel niño que fui y al que nunca he dejado irse. El pasado nunca se va. El mío anda refugiado, escondido en los sueños, en los recuerdos, en la música, en las calles donde jugué, en la propia vida. Este pregón es el fruto de la catequesis recepcionada más que recibida por aquel niño del que os he hablado y del que él, mi hermano, vuelvo a reiterarme, sin haberlo pretendido nunca, ha sido el máximo responsable. Hay una letra en forma de pasodoble, y no preocuparos, que no voy a cantar nada de carnaval, de uno de los tantos autores a los que admiro, que empieza diciendo: yo he visto a Dios, lo veo cada día paseando por mi aldea. Yo he visto a Dios limpiando las heridas de los que tienen lepra. Yo he visto a Dios como un mortal cualquiera sufriendo de malaria. Yo he visto a Dios jugando con los niños y riendo a carcajadas. Yo le he visto hacer milagros, y aunque el pan no multiplique ni de peces llene redes, cuando más falta nos hace, siento que está omnipresente. Yo le he visto hacer milagros, que aunque no cure a los ciegos, les cuenta 1000 aventuras, que sus ojos se iluminan y parecen que están viendo. Y no le hacen falta, los 12 apóstoles no le hacen falta, basta con verle luchar todos los días para llenarnos de fe y esperanza. Esta forma de ver a Dios la vemos todos a diario, pero pocos reparamos en ella. Yo, la primera vez que le vi con mis pequeños ojos de niño, fue en las manos de un hombre con sotana negra al que nunca vi con pantalones
excepto un día que nos llevó de excursión a la playa y se tuvo que meter a sacar unos pocos que estaban ahogando. Mi hermano me enseñó a amar a la Semana Santa, a nuestra Semana Santa. Don Juan Candil Río, mi querido y recordado Juan, también sin él pretenderlo, me enseñó a ver a Dios a través de sus acciones. No era fácil reclutar a toda una legión de zagales y ponerlos a recoger cartones por todo el pueblo, pero sus palabras, su lenguaje sencillo, cercano y directo, producía en nosotros un efecto casi igual que el del flautista de Hamelín. De él aprendí a ver a Dios en las pequeñas cosas, en los gestos, en las acciones de los demás, o más bien que a verlo, a sentirlo. Llevo toda mi vida viéndolo y sintiéndolo, incluso en mis momentos de ira, que también los tengo. Y aunque nunca he visto la necesidad de decirlo, de testimoniarlo, de demostrarlo, siempre ha sido así. Yo he visto a Dios en mi madre, en el corazón de mi madre. Me atrevería a decir que incluso en su alpargata y su didáctico y educador efecto. Lo vi también en mis tías, sus hermanas, que eran muchas, sobre todo en María Jesús y en Ana. Lo vi en las rodillas de José Sánchez Bernal, mi suegro, cuando se ponía en cada una de ellas a mis dos pequeños mellizos y con la sonrisa tierna y bonachona que él tenía me decía: Olivera, estos niños van a valer mucho. No lo vi, pero lo imaginé en mi padre durante los largos meses y años de ausencia en su emigrado destierro alemán tan lejos de los suyos. Lo he visto durante días y días y días y noches y noches y noches y madrugadas enteras en las manos de mi mujer, cuidando de su anciana madre hasta que ésta exhaló su último suspiro con casi 100 años. También lo he visto tanto en los pies descalzos del penitente como en la emocionada lágrima de quien lo contempla desde la acera. Y he visto a Dios en la alegría de cualquier encuentro con mis amigos, muchos de los cuales me colmáis de felicidad con vuestra presencia aquí hoy, en sus besos y abrazos, como también lo veo en la tristeza que me produce el ausente y desamado enemigo. Lo he visto en la fe de mi hermano, lo he visto en el que da sin esperar nada a cambio, en el que comparte, en el que ayuda. Podemos buscarlo en el templo, que también está, pero no dejemos de buscarlo también fuera de este, porque si no, veremos a los templos como edificios repletos de obras de arte, pero vacíos de espiritualidad y razón de ser. Incluso hoy, en este teatro, siento que está aquí, que me ha traído hasta aquí de forma inesperada. Todos sabéis y conocéis que mis atriles son otros, y a mis amigos más íntimos, a mi círculo más cercano, siempre les confesé cuánta ilusión me haría pregonar nuestra Semana Santa. Pero claro, siempre lo decía consciente de que no se atreverían nunca a proponer algo así a un carnavalero como yo. Tanto es así que cuando a 1 de junio del año pasado recibí la citación del Consejo, nunca pensé que fuera a ser para esto. Me dieron una carta y me dijeron que la leyera. No pude terminar de hacerlo. Primero apareció la emoción, después vino la sensatez que me llevó a hacerle la siguiente pregunta: ¿vosotros sois conscientes de lo que estáis haciendo? Me hicieron un encargo del que siempre les estaré eternamente agradecido y del que espero haber estado a la altura una vez concluido. Agradecido no solo por el momento presente, sino por el disfrute del apasionado camino desde junio hasta hoy. Ese camino me ha hecho volver, aunque nunca me fui, a la Semana Santa de mi niñez y adolescencia, porque es así como la sigo viendo y sintiendo. Desde que acepté este honroso nombramiento, allá por mediados de junio del año pasado, tuve claro desde el principio dos cosas: la frase con que iba a empezar y el mensaje que quería transmitir. La frase ya la habéis oído: Dominguito, llévate al niño. Porque con esa frase, al igual que este pregón, empezó todo. Y el mensaje, para quien no lo haya captado, se lo resumo en una sola palabra: hermandad. Este pregón escrito por mí nunca hubiera visto la luz
y creo que ha quedado latente, sin la inspiración y la referente figura de mi hermano. Hermandad viene de la palabra hermano. Y son tantas las connotaciones que ésta tiene que o no entendemos, o no vemos, o ni queremos ni entender ni ver. Ser hermano de tal o cual hermandad es mucho más que pagar un recibo anual, una papeleta de sitio o vestir una túnica durante un desfile procesional. Eso solo refleja un absurdo currículum que da pie a todavía más absurdas conversaciones donde se crean discusiones sobre quién lleva más años de hermano, quién ha hecho más por la hermandad y otra serie de disputas tan llenas de banalidad que a veces no salgo de mi asombro. Pertenecer desde que naciste a una hermandad o llevar muchos años en ella, por supuesto que debería ser motivo de orgullo, pero nunca de privilegio. Quien tenga dudas sobre esto, que coja una Biblia y lea San Lucas. Aquí a las hermandades hay que venir a alimentar el espíritu y nunca a alimentar el ego, como tristemente he visto y sigo viendo en muchísimos cofrades. En todas las familias suele haber desavenencias, pero ninguna debería de ser insalvable, y en las hermandades, como familias que son, también haylas, y ninguna tampoco debería ser insalvable. Conozco a gente a la que adoro, enfrentadas por cuestiones de hermandad, enemistadas por detalles baladíes, y eso me produce mucha desazón, mucha tristeza. Es entonces y solo entonces cuando la palabra hermandad pierde para mí todo su significado. Es entonces y solo entonces cuando al oírla de boca de alguno me suena tan tremendamente vacía. Había un camino estrecho, paralelo a un arroyo que conducía a un pozo. La distancia hasta aquel pozo era grande, para las pequeñas piernas de mis 4 primos pequeños y las mías, pero había que hacerlo casi a diario. La vida en el Romeral, aunque apacible, era difícil en aquellos años. El matrimonio formado por mi queridísima tía María Jesús y su marido, mi querido tío José Medina, vivían en una espaciosa, aunque humilde choza, donde criaron a 9 hijos. Estaba situada en medio de un olivar que quedaba dividido en 2 matas por el arroyo antes mencionado. Adosada a la choza, una pequeña accesoria de 2 habitaciones que construyó mi primo, que para mí era mi tío, Antonio Reyes Castillo, con la ayuda de sus hijos mayores, la de mi hermano y de los hijos mayores de mi tía María Jesús. En ese pequeño adosado vivió mi tío Fernando Castillo, un introvertido solterón, excepto cuando se bebía 2 vasos, y un artista tan grande como desconocido. Para los que no lo sepáis, fue Premio Nacional de Escultura en el año 1956 y uno de los cofundadores de la Hermandad del Prendimiento. Imagino que a esto le llevó su amistad, su estrecha amistad, con José Marín García Primatesta, autor de la imagen titular de la citada hermandad, y también el estar años después trabajando como tallista en madera con los hermanos Casas y su padre en la carpintería que estos tenían en la Cuesta del Perro. Aquel camino hasta aquel pozo, como ya mencioné antes, había que hacerlo casi a diario para recoger el agua necesaria para el servicio y sustento de la casa. Siempre era mi tío Fernando el que se encargaba de aquella tarea. Para ello, disponía de una pequeña burrita que aparejaba con unas angarillas que portaban 6 cántaros de barro. La ida hasta aquel pozo la hacíamos montados en la burra y la vuelta a pie. Durante el camino, mi tío nos contaba historias que siempre cortaba cuando llegaba a un punto de ese camino. Este, como dije antes, era estrecho, flanqueado a un lado por aquel arroyo, casi cubierto por un espeso cañaveral y una tupida zarza, y al otro lado por un olivar, que unas veces se sembraba de maíz, otras de algodón y otras de pipa de girasol. Ya cerca del pozo había que cruzar el arroyo para llegar hasta él.
Era una vaguada que hacía el arroyo por donde se cruzaba. Y como en el poema de Machado, de tanto cruzar por allí para llegar hasta aquel pozo, se había creado un pequeño arco natural entre la maleza de aquel cañaveral y aquellas zarzas. Cada vez que nos disponíamos a cruzarlo, en el camino de ida por el agua de aquel pozo, mi tío interrumpía cualquier cosa que estuviera diciendo y con su voz bronca nos decía: «Niño, agachad la cabeza, que entramos en Jerusalén». Lo de que agacháramos la cabeza lo entendía. Era para no engancharnos en el arco de zarza, pero lo de Jerusalén no. No le gustaba mucho que le hicieran preguntas, sobre todo cuando estaba fresco. Un día, en el camino de vuelta por el agua de aquel pozo, me atreví a preguntarle: «Tito, ¿qué es eso de Jerusalén?». Paró la burra, se metió la mano en el bolsillo de su guayabera que siempre vestía y sacó su paquete de celtas. Cogió un cigarrillo que golpeó varias veces sobre la palma de su mano, se lo llevó a la boca y lo encendió con su mechero de mecha. Le dio una profunda bocanada al cigarro y, mirando primero al cielo y después a ninguna parte en concreto, nos dijo: «Ese pozo es nuestra salvación. Y hubo un hombre hace muchos años que murió para salvarnos, y lo hizo entrando en Jerusalén a lomos de un animal como este». Acto seguido, acarició la cara de la burrita, le dio una leve palmada y reiniciamos el camino de vuelta. No fui consciente entonces, pero acababa de vivir mi primer domingo de Ramos. Tanto me marcó esto que en mi primera experiencia procesional, mi primera salida como romanito de la borriquita con 11 añitos, y dado que iba de los últimos y muy cerca del paso, estuve todo el recorrido volviendo la cara para fijar mi vista en la imagen del burro que porta a Jesús. Y lo veía tan vivo y noble como aquel que nos llevaba por agua a aquel pozo en el Romeral. Veía las calles desde María Auxiliadora hasta San Francisco como aquel camino estrecho que hacíamos hasta aquel pozo. Veía la plaza Modesto Gómez como aquel silencioso olivar, y veía también a la puerta de Matrera como al arco de zarzas y cañas que tantas veces crucé a lomos de aquella burrita. 20 años después me cautivó otra letra de paso doble de otro gran y admirado autor gaditano, y seguid tranquilo que no voy a cantar nada de carnaval, porque es solo un canto a un animal que da nomenclatura a título de vulgo a todas las procesiones que abren la Semana Santa, sobre todo en nuestra Andalucía, y dice así: «Dime tú, ¿por qué te olvidaron, dime tú, que trabajaste desde las claras del día en la tierra siendo heridas como el rastro de una cruz? Sin preguntarme, con tu cabeza agachada, una voz y una palmada eran tu norte y tu luz. Arre, arre que tus serones ya se mecen en el aire por esas veredas de Naide con tu lento caminar. Arre, que tu pelo plateado nadie lo ha trenzado para rebuznar. Tú que no bailas al trote de una sinfonía, ni te cuelgan cascabeles en lujosas brías. Tú que no tienes siquiera apellido registrado, solo te trinan los pajarillos y delante el señorito nunca te has arrodillado. Vamos, vamos a la fuente Lucero a llenar los cantarillos y a la rica agüita fresca que a tu verita se acercan jaleando los chiquillos. Tú que representabas al que no era inteligente, así nos va la vida con tanto sobresaliente. Vamos, sabio confidente, ¿qué saben las gentes de filosofía? Deja que siga el hombre con gigantes de gasoil que no amanecerá antes por más que quieran correr. Arre, borrico, arre, que al más grande de este mundo lo llevaste en tus lomos cuando entró en Jerusalén. Cuando la tarde se va rindiendo a la noche, en el primer día de esa semana de cada año en que mi amado pueblo se convierte en Jerusalén,
Cuando veo salir al Plendi por la puerta de la basílica, siempre pienso en él. No lo conocí, murió muchísimos años antes de que yo naciera. Ni mi madre me habló nunca de él, de mi abuelo, de su padre. Supe de boca de mis primos más mayores que durante la guerra civil y la posguerra lo detuvieron en varias ocasiones. Su delito: ser autor de murgas, escribir letrillas de carnaval. Según don Manuel Pérez Regordán, era bastante bueno, el mejor de su época según él. Sus jefes, los dueños de los agustinos, el cortijo donde él era el aperador, conseguían cada vez que lo apresaban que no lo subieran al camión después de unos juicios infames. La muerte rápida de una ejecución es a veces mejor que la lenta agonía de la incertidumbre y el miedo. Mi abuelo murió de miedo, del miedo y la incertidumbre de no saber cuándo vendrían otra vez por ti y si esta vez conseguirían de nuevo salvarlo. Ese miedo constante lo hizo enfermar. No comía apenas, no conseguía dormir y casi se negó a hablar. Murió ejecutado lentamente por el miedo. Cuando el sol se bate con la luna, en esa lucha diariamente constante y alterna de vencedor y vencida, de vencedora y vencido, la Basílica Menor de Santa María se convierte en Getsemaní cada tarde-noche de Domingo de Ramos. De allí sale prendido el mismo que horas antes, a lomos de una burrita humilde, se ha paseado triunfante por las calles de nuestro particular Jerusalén del barrio bajo. Su cara de serenidad conmueve. El gentío silencioso lo observa. Ese trozo de huerto de los olivos, escenificado sobre los hombros de los hombres que lo portan, va camino de conocer, antes de que cante el gallo, las tres peores condenas del ser humano: la traición, la injusticia y la negación. No empuñéis espadas y abandonad toda batalla, dijo Jesús a voz en grito, que la suerte ya está echada y la sentencia confirmada tal y como estaba escrito. Y prendido lo veo volver por las calles de mi viejo barrio, arañando con su olivo cada esquinita, cada pared, cada balcón, tan solitario, tan condenados como él y tan inocente a la vez, desangrándose a diario. Andad prestos, costaleros, que lo vienen a buscar, alejarlo de ese madero, esconderlo en cualquier zaguán de escribanos o el cananeo, que no lo puedan encontrar. Pedidle las llaves a San Pedro cuando a su lado, a pasito racheado, lo hagáis desfilar, que el patio de Santa María espera entusiasmado con sus dos puertas de par en par. Pedidle las llaves a San Pedro y guardarlas en su trono de cedro, y que el cielo espere un año más. Una negra, una blanca con capa y botonadura azul y otra púrpura. Los colores, está demostrado, nos sugestionan e intervienen en nuestro comportamiento. Hay toda una psicología del color. Mi preferido, desde niño y mucho antes de pertenecer a San Antonio, siempre fue el azul. El negro técnicamente no está considerado como tal. Los colores surgen de la descomposición de la luz y el negro es la ausencia total de luz. Pero la física pierde toda esa razón cada tarde-noche de lunes santo en Arco de la Frontera. Cuando observaba a mi madre planchando aquellas túnicas, mis infantiles iris reaccionaban más al blanco y azul que al negro y al púrpura. Pero había un detalle en el negro de aquella túnica que desviaba mi atención hacia ella: una cruz blanca. Una cruz blanca a la que el color negro de fondo, ese negro que dicen las leyes físicas que es la ausencia total de luz, la hace destacar y resplandecer aún más. El negro que visten los hermanos del Caío, del lunes santo de Arco de la Frontera, es luz. Una luz interior que serpentea silenciosa por las calles de su barrio de San Francisco
buscando adentrarse por el entramado de callejones con arcos de nuestro casco antiguo. Es la luz del recogimiento, la tenue luz de la austeridad, del río de pies descalzos sobre el frío empedrado de su particular vía dolorosa. La luz que me alumbró durante una docena de lunes santos en los que llevé a hombros a ese caído que tan magistralmente salió de la gubia de Castillo Lastruzzi hace ahora 71 años. Y sigue siendo para mí la luz, la inocente y enternecedora luz que brillaba en la cara de Joselito Zambrano, el pío, cada vez que encendía las bengalas al pasar del trono que porta sus titulares. La luz que nos dejó su alargada caña con horquilla que él utilizaba para levantar los cables durante el recorrido. La luz, la primorosa luz en las manos de Jesús Soria arreglando su paso. La luz en los emocionados ojos de un ya anciano Víctor Marín en el balcón de su casa cada vez que le volvíamos el paso. La luz en la socarrona y perenne sonrisa de Julio Antonio Gil Mariscal. Y, cómo no, la luz que nos dejó don Rafael Bellido Caro durante su obispado. Como el azahar entre los naranjos, hay placita de las aguas, esquinita con romero gago. Brota un cante de fragua que más que un cante es un halago, una brisa que mueve las enaguas, un bálsamo para los pies cansados de todos los que una cruz arrastran. Y el cante hecho saeta, que calla a profanos y devotos, se cuela por las rendijas abiertas de las viejas casapuertas y tantos corazones rotos. Pasa el caído, silencio, saeta, que con voz rajada le reza la garganta de Antonio Soto. Amanece, es martes santo. Mi amor por la Semana Santa de mi pueblo es como el de los padres con sus hijos, que quieren a todos por igual, pero siempre hay uno al que se le tiene un cariño especial. Esto me ocurre con San Antonio. Mi primera hermandad en sentido ordinal, mi primera túnica, mi primera salida. Dejé de vestirla a los 14 años cuando me fui a vivir a mi querida Cádiz, donde empecé mi bachillerato laboral en todos los sentidos. Estuve unos años apartado físicamente de la Semana Santa. El trabajo que desempeñaba por entonces tampoco me permitía estar muy metido en ella. Una vez liberado de él, empecé a cargar las 3 caídas en la Semana Santa del 84. Y ya para entonces, San Antonio me había hecho un regalo del que, gracias a Dios, aún conservo y disfruto hoy en día. Ese regalo, con sus virtudes y sus defectos, tiene nombre y apellidos. Y está, como no podía ser de esta manera, de otra manera, aquí acompañándonos hoy, o al menos eso espero. San Antonio me regaló a otro hermano, un hermano en la persona de Manuel Iglesias Quiñones, el canario. No compartimos ADN, pero ni falta que hace. El canario para mí es uno de esos cuantos hermanos que tengo al que con solo verle se me quitan todas las penas y aflicciones. Afortunadamente tengo unos cuantos así repartidos también aquí hoy por entre estas butacas. No podía dar mi pregón sin hacerles a ustedes partícipes del verdadero cariño que le tengo y por ende a toda su familia. Hace 40 años, viendo en Cádiz un trofeo Carranza, decidimos recuperar la unzuria de armaos de San Antonio, desaparecida 30 años antes. Fueron toda una aventura y a la vez un calvario aquellos primeros años. Se nos vilipendió desde dentro y fuera del entorno cofrade. Se inventaron historias alrededor de nosotros que nunca ocurrieron. Mofas, burlas, insultos incluso tuvimos que aguantar. Pero perseveramos y sobrevivimos a todo aquello. Y nos hicimos hermanos en el sufrimiento de todo aquello y en la adversidad de la empresa por recuperar algo que era tan nuestro. No somos los únicos, aunque para nosotros sea la mejor. En cualquier pueblo de nuestra geografía hallaremos imágenes y tronos como los nuestros, hermandades con los mismos años o más de historia. Pero nuestra Semana Santa, la de Arcos de la Frontera,
si hay dos cosas de las que puede presumir que no tienen los demás, son una, el entorno donde se mueve y el marco donde se plasma, y otra, man que le pese a algunos, son los armados. Ahí no hay otras iguales. Puede que mejore, pero no iguales, ni en vestimenta, ni en su forma de desfilar, y sobre todo en el toque de su tambor. Aunque me retiré momentáneamente en el 2017 de los armados, en los que estuve desde 1985, año de su recuperación, me sigo emocionando cada vez que los veo desfilar. Siempre vestí ese traje con la misma fe y respeto que cuando lo hice de túnica, y con la misma pasional devoción con la que cargué un paso. Por eso, querido Manolo, quiero darte las gracias por todo lo que me has dado y enseñado, por ser, al igual que mi hermano Domingo, otro de mis mayores catequistas a través de la teoría demostrativa que siempre observaba en ti. Así pues, siéntete orgulloso por todo lo que has dado y, como dijo alguien, que nos quiten lo bailado. Hoy os confieso aquí que mi primera intención, y ellos lo saben, era dar este pregón vestido de armado, de San Antonio. Os lo juro, de verdad, ¿eh? Unas telas de las que don Manuel Rodríguez Sala me dijo en su día, cuando yo era el capitán de la Onzuria, lo siguiente: Olivera, esa ropa que portáis no reviste ningún tipo de consagración, pero habéis de llevarlas como tal. Y hazle saber a tus compañeros dos cosas: que no olvidéis que formáis parte de un desfile procesional, y sabed que aquí no sois los verdugos, sino los custodios del atado a la columna. Dándome una palmadita en la cara, me dijo también: sé, como tú, que el hábito no hace al monje, por eso confío mucho en ti. ¡Tento! ¡Fe! ¡Y! Que se abran las puertas de la tarde azul y las de la noche más pacífica y blanca, donde pasean a San Antonio con primorosa quietud las mujeres del martes santo de mi Semana Santa. Y el atao se asoma a su barrio escoltado por su tropa azul, de frente a paso ordinario, caminito al monte Calvario, donde le esperan esos maeros en cruz. Ay, tardecita azul de la nochecita blanca, conviértete en tiempo ordinario y deja solo ese calendario donde no haya látigos, ni lanzas, ni guerras, ni envidias, ni venganza, ni cadenas de presidiarios. Ay, tardecita azul de la nochecita blanca, San Francisco, Gomeles, calle alta, bajada hacia el Gallo Azul, corredera en plenitud, cuesta de Belén, templanza, que descansen los hombros en la altitud, que aún nos queda la vicisitud del caminito de vuelta a casa. Ay, tardecita azul de la nochecita blanca, saeta de potencia y virtud que sale de la nieta garganta heredada de su abuelo a plenitud, silencio que canta el gamba, y parafraseando a los cantores de las sevillanas más cofradieras, que lo azoten, ¿quién lo ha dicho? Que ni lo toquen siquiera. Puertas de San Francisco, martes santo, tardecita azul, primavera. Y lo mismo que el negro del lunes santo contraviene la ley física de la luz, el Cristo del perdón cada miércoles santo desafía a la ley de la gravedad. Si nos ceñimos a que la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, es pasión y fervor aderezado con la estética y plasticidad de la mayoría de los pasos que significan sus procesiones, en arcos, y que no se me enfade nadie, el perdón eleva esto a su máxima expresión. La complicada salida y recogida, al igual que la del prendimiento, de la Basílica Menor de Santa María, la complejidad y desnivel de sus escalinatas unidas al entorno que le rodea, hacen de esa estampa un momento único. A esto
lo vino a implementar el maravilloso trono que procesiona desde hace 21 años y que salió del taller del genial tallista Manuel Guzmán Bejarano poco después de este fallecer. El conjunto de este misterio imponente, sobrecogedor, luce por todo su itinerario durante la tarde-noche del miércoles santo. Pero es en su salida y recogida cuando más enamora y cautiva. He invitado a muchos amigos foráneos a contemplar el espectacular acontecimiento y no daban crédito a lo que estaban viendo. Cuando esa cruz, la del primer crucificado que sale a la calle en Arcos, traza su perpendicularidad con el profundo desnivel de esa escalinata, el gentío expectante no puede por menos que contener la respiración, mientras que acompañan con algunas onomatopeyas como ¡uy! ¡Ay! A cada escalón que bajan sus esforzados costaleros para romper una vez a nivel de calle con un estruendoso aplauso el silencio sobrecogedor que acompaña a la dificultosa y emocionante bajada. El pandeo constante de esa cruz y su crucificado, el crujir de sus maderas que amplifican su sonido en medio del sepulcral silencio de ese momento de la tarde, invitan a lo peor. Y de ahí tanta emoción y suspense. A mí me sobrecoge especialmente y sé que no pasará nada, que todo está controlado, comprobado y ensayado. Pero hace casi 4 décadas tuve la desgracia de vivir un momento, digamos que trágico en su contexto, con un suceso ocurrido a esta hermandad. Fue en la calle donde vivo, en la calle Escribano, 2 puertas más abajo de mi casa. Un involuntario fallo, tanto de capataz como de los costaleros de entonces, hicieron que la cruz se posara sobre la barandilla de un balcón y la presión ejercida por el peso sobre este terminó partiendo el brazo derecho del crucificado. Todavía se me ponen los vellos de punta recordándolo. Sobre todo el chasquido, el sonido del chasquido de aquel brazo de madera policromada al partirse. No intento exagerar, pero a mí me sonó como suena un hueso al romperse, y os aseguro que me he roto unos cuantos. Fue una verdadera tragedia en ese momento, donde quedó escenificada ante mis ojos, entonces jóvenes ojos, la pasión y el sentimiento de algunas personas hacia la imagen de Jesucristo plasmada en una escultura y la fe que le profesan a esta. Mucha gente lloró aquella noche y en aquel momento. El paso quedó inmovilizado en el estrecho callejón mientras comprobaban el verdadero alcance de los daños. Recuerdo la cara de 3 de los presentes, ya desaparecidos. La de Juan Jiménez Naito, que lloraba desconsolado, la de mi querido Juan Candil, párroco de Santa María entonces, agarrado a su pértiga e intentando calmar a todo el mundo diciéndoles que eso era solo madera, y la de don Manuel Porro Martínez, presidente del consejo por aquella época y muy vinculado, al igual que toda su familia, a esta hermandad. Gran cofrade y mejor persona don Manuel Porro. Aún hoy le recuerdo con muchísimo cariño y admiración y a la vez lleno de agradecimiento por la defensa sosegada, objetiva y sensata que hizo públicamente de los armados de San Antonio en aquellos primeros y difíciles años de la recuperación de los mismos. Retumban tambores en el callejón, endean Espinosa cientos de miradas, todas fijas en el primer escalón, en la puerta de la Basílica Menor, en su patio y en sus gradas. Sendero púrpura como de lirios, incienso que anuncia lo venidero, brisa que apaga los cirios, pero que a la vez sirve de alivio al esforzado trabajo del costalero. Rompe la música en el callejón, los metales disparan soledad de San Pablo, que como una salva de cañón rebotan entre la cal y la piedra marrón de esos muros centenarios. Ya está en la calle el perdón, el Señor del miércoles santo, ese Cristo del perdón ya muerto, el perdón que necesitamos tanto, tanto como cada día el pan nuestro. Como en un salto mortal al vacío, lo inclinan en esas gradas, a cada escalón un crujido, a cada movimiento un quejío, un suspiro, una absorta mirada que
hasta la brisa se ha detenido para no intervenir en nada. Ya está en la calle el perdón cuando la noche ya casi vence al día. En tu canasto dorado muere el último rayito de sol que te alumbra hasta tu vuelta por el callejón cuando ya te llevan de recogida. Que suene sordo el tambor, que no entorpezca la voz de capataz y contraguía. Ya bajas el último escalón con la muerte y tu perdón, que es la luz, la salvación y la vía. Hoy no te tienes que levantar. Hoy no hay colegio. Eso me susurraba al oído mi madre cada mañana de Jueves Santo. Después me daba un beso. Dormía con ella durante todo el año, menos cuando venía mi padre de Alemania. El protocolo de ese día, una vez ya viviendo en la casa nueva del casco antiguo, que invirtió la migración de años anteriores, ahora eran los del Romeral los que se venían a mi casa, era el siguiente. El almuerzo entre la 1:30 y las 2 más o menos. Un baño igual de escamondante, pero ahora en una bañera y un cuarto de baño, en vez de en el baño de lata de zinc que teníamos en la calle Alta. Y estreno de ropa nueva, incluidos en el estreno, como no, calzoncillos, calcetines y zapatos de gorilas casi siempre. Después de rociarme con colonia granel de lo de Salud Macías y peinado con la rayita al lado, se apartaba un poco y me pasaba revista. Remataba con un sonoro beso y me decía: ¡hala! ¡A ver a los armados! A las 3 de la tarde ya estábamos mi amigo Antonio Duarte y yo en la rea del Loco Reyes, esperando ver salir de la puerta de enfrente, la puerta de San Juan de Dios, a la tropa que bien pudo haber salido de la ensoñación de Blas Infante. Verde y blanco. El Jueves Santo por la tarde de mi infancia era verde y blanco. Tan verde y blanco como lo sigue siendo ahora. La tropa era recia, hecha de hombres curtidos de sol, de cuerpos de labor en el campo con miles de peonadas encima. Cuerpos que cobraban una altanera esbeltez en cuanto su capitán, por entonces Carlos, les mandaba firme. Algunos, algo tumbados por los 4 vasos previos que se habían tomado en la taberna del Pardi, se erguían rápidamente nada más a empezar a sonar el magistral toque de tambor del pirgo. Y a eso de las 3 de la tarde comenzaban un peculiar desfile, seguidos de cerca por una buena caterva de zagalillos repeinados, con ropa nueva y olor a colonia barata de lo de Salud Macías. Ese acompasado toque, pom, 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 junto al sonoro contratiempo de las latillas de sus talones a cada paso, me cautivaron desde pequeño. Cuando veía salir al Cristo de la Veracruz en los brazos de aquellos costaleros también recios de entonces, me transportaba a mi infantil mundo imaginario, donde yo era el Carlos o el Pirgo, escoltando y guardando a ese Cristo moreno que tantos gitanos veneran como el suyo. Antón Vázquez, autor del retablo de la parroquia de San Pedro a mediados del siglo XVI, realizó en 1545, por encargo de la hermandad creada 5 años antes, la talla de la imagen del Cristo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Cristo de la Veracruz es el abuelo de todas las imágenes que procesionan durante nuestra Semana Santa. Fueron muchos los Jueves Santos, incluso ya de jovencito, en los que mi amigo Antonio y yo nos faltábamos a esa cita de las 3 de la tarde en la reja del Loco Reyes. Y no quiero dejar de mencionar aquí también, ya que estamos en el Jueves Santo, a otro amigo que ya no está y al que conocí quizás tarde, con el que también compartí y tanto me hizo disfrutar durante años las mañanas y medios días del Jueves Santo. José Real García, Pepe Real, era un bornicho de nacimiento.
y un arcense de corazón. Perdón. Era un bornicho del nacimiento y un arcense de corazón. Hace un mes se cumplieron 12 años de su partida y no ha pasado ni uno solo de esos 12 Jueves Santos en los que no siga escuchando su voz llamándome desde la calle y diciéndome: Pepe, vamos a visitar los agrarios. Y sigo asomándome al balcón de mi casa ese día y sigo viéndole su sonrisa, su alegre y peculiar sonrisa. Por cierto, los agrarios que visitamos, y por favor, nadie se ofenda, estaban en el bar La Cárcel, en el bar de la Rebotica, en el mesón Los Murales y en el bar del Casino, entre otros. Ahí, durante muchos Jueves Santos, santificábamos con vino y su correspondiente tapa el glorioso don de la amistad. Cruz con vela verde y bordada, como vértice de los 3 puntos de clavo, vela como paño que enjuaga la sangre que brota de las llagas de tu espalda de tez aceitunada, de la herida de la lanza de tu costado. Cristo, Cristo de la Vera Cruz, del Jueves Santo el más temprano, casi 5 siglos de luz clavado de pies y de manos. Dicen que no era andaluz, dicen que era castellano el que te talló sobre esa cruz. Pues ese castellano, fíjate tú, no pudo tallarte más andaluz, ni más hermoso, ni más gitano. En mi niñez, la Hermandad de los Dolores, conocida como la del Silencio, salía el Sábado Santo. Confieso que era la que menos me atraía. No concebía una procesión sin banda. A esto, a la ausencia de banda alguna, asociaba yo lo del silencio. Después, algo más mayor, lo entendí. Recién estrenada la década de los 80, la hermandad, que sitúa sus orígenes en el antiguo barrio de Zarahonda a mediados del siglo XVI, se reorganiza y traslada su salida a la tarde-noche del Jueves Santo, añadiéndose al cortejo un Cristo que procesiona en horizontal a hombro de 6 hermanos costaleros bajo el nombre de Cristo de los Remedios. Aquello supuso todo un revulsivo para la entonces, y entiéndaseme en su contexto, arcaica y anquilosada Semana Santa nuestra. Un Cristo en horizontal, a la altura de los ojos de quienes los veían pasar, unos costaleros uniformados, unas mujeres de mantilla de riguroso luto portando ramos de claveles y rosas rojas en su regazo. Todo aquello, bajo mi punto de vista, fue como una bocanada de aire fresco, como un soplido que desempolvó tantos ajados comportamientos costumbristas de décadas pasadas. Por supuesto, tuvo que ver, y mucho, el cambio social que ya se vislumbraba en el horizonte en aquellos primeros años 80. Empezábamos a despertar de muchísimas cosas y, por supuesto, la Semana Santa no podía quedar exenta ni ajena a todo aquello. Yo, o así lo veo al menos, creo que esta reunificada hermandad, compuesta por jóvenes de entonces, con una visión más moderna de las cosas, pero sin apartarse del sentido religioso que se requería, fue la que enseñó el camino que se avecinaba, la precursora de todos los cambios que han venido después en el resto de hermandades. Y sí, salieron en sus primeros años con muchísimas cosas prestadas, en seres cedidos, pero las ideas y la perspectiva que tenían eran tan nuevas, eran suyas, originales, entonces, y de riguroso estreno en los primeros años 80. Como un barco sobre la mar en calma, como una hoja que en el aire levita,
pasas por mi vera y se me encoge el alma, Cristo de los remedios, de la orden servita. Cruzo horizontal como paso, espinas, clavos y sudario, sin más trono por monte Calvario que los hombros de 6 muchachos. Tú, que más que andar navegas por ese barrio de San Antonio Abad, desde que la tarde se cubre de estrellas hasta el filo de la madrugada, esa que tanto se espera para verte con tu cruz plateada. Tú, que sin canasto dorado te veo, sin cartelas bruñidas con ágata, ni guardabrisas que luzcan por el cananeo por debajo del balcón de Zapata, porque aquí de nada de eso se trata, porque llevas a 6 cirineos que valen más durante ese paseo que todo el oro y toda la plata. Ya queda poco, prometo. La noche de Jesús es como comúnmente se conoce aquí a la madrugada. Era en el número 2 de la calle Cristóbal Colón, al igual que toda la Semana Santa, una noche muy especial. Imagino que como la de muchos hogares de entonces y ahora. En mi casa, para mí lo era por la felicidad que entraba por aquellos días. Y esa felicidad, sobre todo, la veía reflejada en la cara de mi madre. Era una mujer buena, muy agradable, risueña y chistosa. Pero la mentalidad de entonces la hizo autoenclaustrarse en su casa durante los largos periodos de ausencia de mi padre. Por eso, cuando llegaba la Semana Santa y la veía rodeada de varias de sus hermanas y sobrinos, su cara era el vivo reflejo de la felicidad. Y por supuesto, su felicidad era también la mía. Mis 5 o 6 primeras noches de Jesús en la calle Cristóbal Colón eran muy divertidas. No veía al Nazareno. Pasábamos toda la noche y la madrugada en casa rodeado de primos de mi misma edad y de mis tías Magdalena, María Jesús, Antonia en alguna que otra ocasión y Ana, que vivía en el castillo y bajaba a echar un rato con mi madre y las demás. Cuando se juntaban esas 5, el cóctel era tremendo. Mientras amasaban la masa de los bollos que hacían, las risas y carcajadas fruto de las cosas que se contaban eran tremendas. En mi casa, en la de mi infancia, la noche de Jesús era mucho mejor que la de Nochebuena, la de Nochevieja y la de Reyes. Mi primera madrugada, en términos efectivos, fue con 12 años y medio, en 1976. Fue la primera vez que toqué con la banda de la Borriquita. Al Nazareno, al Nazareno en su vuelta desde San Francisco hasta su recogida. Después vinieron muchas más con la banda municipal, donde me fichó don José Toro Doblas, Pepe Toro, gran músico y gran amigo que también nos dejó. Con Pupá, no sé por qué, me pasa casi lo mismo que me pasaba de pequeño con la Borriquita, donde todo mi centro de atención era para la figura de la burra. En el Nazareno, cuando lo veo pasar, siempre fijo mi mirada en Simón, el cirineo, y no veo en él lo que es una figura de talla completa. Veo representadas a tantas personas que ayudan. ¿Quién no ha tenido alguna vez algún que otro cirineo en su vida? Todos realmente lo somos cada vez que alguien nos pide ayuda y respondemos. Nos convertimos en su particular cirineo y al igual que el Simón del Nazareno somos actores secundarios, segundos planos, pero tan necesarios como importantes. Todos, de alguna forma u otra, somos discapacitados. Nadie se vale por sí mismo. Todos alguna vez hemos necesitado ayuda, como también hemos ayudado. Y eso también es Dios, porque ayudar es un acto de bondad y un desprendido acto de amor al prójimo.
Puertas de San Agustín, 2 de la mañana. Madrugada serena de abril con cálidos tintes de tarde templada. Y el blanco de la cala altozana se tiñe de aquel púrpura sutil, igual que al de mi primavera infantil, que mi madre sobre aquella mesa planchaba. Calle de San Juan escueta, Alanises, Altozano y Valderrama altiva. Ya se escuchan las trompetas por las cuestas del Manzorro arriba. Cuesta del Manzorro que muere donde con Callejas hace esquina. Piedra del Molino, laureles de los flamencos de la Peña y su golondrina. Pasa Jesús Nazareno, Pupá, como le llaman mis paisanos. Ya sube por Martín Montero, plegaria, súplica, ruego, saetas, palmas y manos. Y quieren ese gentío desde el suelo acariciar con sus mortales manos tu bordada túnica de terciopelo, tu cruz, tu corona, tus pies y tu pelo, que es lo mismo que tocar el cielo cuando pasa Pupá, tan cercano cuando pasa Jesús Nazareno. Y el hombre se hace niño. Otra vez San Francisco. Mi querida parroquia de San Francisco protagoniza la última tarde de la Semana Grande. Aquella bendita tarde de Viernes Santo, en la que mi hermano me llevó de la mano a San Francisco y me presentó al Caío, también vi por primera vez la salida del Dulce Nombre. Ese pequeño niño traído de Roma en las alforjas de una burra por el clérigo Clemente Antonio de Baena a mediados del siglo XVI. Y el niño se hace hombre unos tramos más atrás, descendido y yacente sobre el bendito regazo de una desconsolada madre, procesiona el Cristo de las Penas. El Dulce Nombre es, aquí en Arco, la hermandad de los niños, la más tierna e inocente, el contrapunto de color en la tarde del Viernes Santo. Un río de pequeños capirotes y capas rojas sobre pequeñas túnicas blancas. Un tintinear constante de pequeñas campanillas. Unas caritas al descubierto. Los niños no necesitan ocultar nada. Un niño de 5 años y medio era yo cuando vi por primera vez ese tierno desfile al que yo quería pertenecer. Pero a mitad del mismo aparecieron ellos, rojos y blancos, capitaneados por el cambayá. El paso firme y acompasado que marcaba el tambor del palomo, y como aventurando, como presagiando lo que vendría después, quedé prendado de aquella onzuria, y hasta que me hice mayor, ya todas las tardes de Viernes Santo, mi atención y mi mirada era solo para ellos. Lamentablemente desaparecieron en 1984, justo un año antes, una Semana Santa antes de que nosotros reapareciéramos con los armados de San Antonio, donde iba yo, con mis 20 años ya cumplidos. Madre, en la puerta hay un niño más hermoso que el sol bello. Parece que tiene frío porque viene medio en cuero. A ese villancico en mi mente infantil me sonaste en aquella puerta de entonces, aquella primera vez que te vi, ay Jesucito del Dulce Nombre, tan tierno y tan querubín, tan risueño y chiquitín, sin capa y tan superhombre. A unos metros de ti pasan 33 años de golpe. Parta ese cáliz de mí, que no quiero verte hecho hombre, que no quiero verte morir, ay Jesucito del Dulce Nombre, aunque me quede el consuelo de abril, cuando un domingo en Alvis te veo salir, desnudito, resucitado y feliz, por la misma puerta de entonces. Callejón sin salida que da entrada al Colegio de las Nieves. Frente al comienzo de la calle Bóvedas, esquina con Núñez de Prado. En ese callejón
con sus 2 esquineras columnas, me iba de pequeño a esperar el solemne cortejo de la Hermandad del Santo Entierro. No era quizás el mejor lugar para verlo pasar, pero nuestra inocente crueldad infantil nos llevaba hasta allí para contemplar el episodio que cada Viernes Santo por la noche protagonizaban 2 personajes para mí entrañables. A cada esquina de ese callejón, apoyados cada uno en una de esas columnas esquineras, esperaban al cortejo José Zambrano Macías, Joselito el Pío, y Francisco Lomas Álvarez, la Estopa. Joselito, como recordaréis, todos recordaréis quién era, pero quizás a Francisco Lomas, la Estopa, solo los de cierta edad sabrán de quién hablo. Era un gay de los de entonces, de los difíciles y duros años para ellos de entonces. Se ganaba la vida encalando casas y fachadas con una energía y sobre todo una dignidad que no he visto desde entonces. Cuando salía a la calle, que no fuese para trabajar, siempre vestía con camisa color hábito de Jesús. Así se le llamaba, y aún se le llama hoy, al color púrpura en arcos, hábito de Jesús. Como dije antes, cada uno en una esquina de ese callejón. Joselito risueño, de brazos cruzados y una de sus piernas flexionadas. Francisco, semblante serio, mano sobre mano en su regazo y firme. Discutían constantemente entre ellos mientras esperaban al cortejo. Francisco con su amanerado gracejo y Joselito con su malhumorada y a la vez tierna sonrisa. A nosotros aquella escena nos divertía mucho, fruto, como cité antes, de nuestra cruel e infantil inocencia. El Cristo muerto del Santo Entierro, por entonces en un cadalso de madera flanqueado en sus esquinas por 4 hachones, al pasar por delante de ellos, lograba que dejaran de discutir y sus semblantes se tornaran serios y silenciosos. Se persignaban y agachaban sus cabezas en un gesto de sumisión y respeto. Pero era aparecer el pequeño palio de la Virgen y como poseídos, como en trance, empezaban una retahíla casi a porfía de piropos y plegarias mezcladas con lágrimas que rozaban el llanto. Aquella inconsciente crueldad infantil no nos daba a alcanzar a entender todo aquello. Años después supe el motivo de aquello: Soledad. La madre de ambos se llamaban Soledad. Pasa el oscuro y fúnebre cortejo. El oboe hace sonar su madera. El negro se pierde a lo lejos lentamente por las 2 aceras. Soledad, primera madre a la que escribo en esta letra postrera. El último incienso en el aire, la última reina de la primavera. Soledad, que dejas en las calles sensación de vacío y espera. Suspiros que empañan tus varales, lo que hace que esa noche se acaben los ríos de lágrimas de cera. Y no me he olvidado de las demás, solo las he reservado para el especial momento del final de este pregón. Tuve una madre que me parió, que me mimó y que me quiso con ese amor con que solo ama una madre, mi madre, Leonor. Cuando ella se fue, tuve a otra que me cuidó, como también cuidó de mis hijos, mi suegra Dolores, que también se fue. Y también tuve otra segunda durante mi infancia y juventud, a la que siempre he sentido también como una madre, mi queridísima Josefita, que se encuentra aquí hoy. Y también es muy importante otra madre, la madre de mis hijos. En todas ellas
casi como en todas las madres presentes y las demás del resto del mundo, quiero, en el epílogo de mi pregón, condensar todas las advocaciones marianas que todas ellas representan y escenifican a diario. ¿Qué madre no es Fuensanta, la fuente de donde emana la vida? ¿Qué madre no es amor y desconsuelo a la vez? ¿Cuál de ellas no ha padecido nunca la amargura en el sufrimiento de su hijo? ¿Qué madre no nos ha dado la paz necesaria en nuestras vidas? ¿De cuál no hemos recibido la piedad implícita en el perdón de una madre que lo perdona todo? ¿Qué madre no ha sufrido la angustia de ver en nosotros cualquier problema? ¿Y cuántos dolores, desde los primeros del parto, soportan a lo largo de la vida por todos nosotros? Ellas son nuestras particulares vírgenes de a diario, el don más preciado, del que algunos no nos damos cuenta hasta que faltan. Que Nuestra Señora de las Nieves cuide de ellas durante mucho tiempo. Ya no queda más que desearos que disfrutéis del tiempo que se avecina, de la semana grande del año. A los no cofrades, paz y felicidad. Y a los cofrades, además de esto, desearos suerte en vuestras respectivas estaciones de penitencia, que la luz del Señor y su bendita Madre os ilumine. Gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo por vuestra paciencia para con este Semana Santero pregonero. Feliz Semana Santa a todos. Y Omar, no te preocupes que los minguitos me sigue llevando de la mano. He dicho. Muchas gracias.